Para dar inicio a la conferencia magistral, cedemos el uso de la palabra a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien será la moderadora de esta conferencia. Adelante, comisionada. Ya se oye, gracias. Pues buenos días otra vez. Yo la verdad no quiero más que cederle el uso del micrófono al doctor Puccinelli. Creo que hablar de su extenso currículum ya lo conocen todos ustedes. De todas maneras, les decía, para mí lo más importante, y lo digo de corazón, es que, doctor, tú tienes aquí con nosotros una gran trayectoria y has sido un amigo del Info, de verdad un amigo del Info frente a tantas circunstancias, y lo ha sido también ahora en la red iberoamericana. Fuiste los que ha apoyado al instituto por su trabajo en materia de datos personales, inclusive anterior, desde hace algunos años, anterior a que hubiera en nuestro país leyes al respecto. Muchas gracias por ese impulso, y pues la verdad es un honor para nosotros tenerte aquí. Y yo la verdad también me voy a bajar para escucharte. Yo quiero ceder el escenario solamente para ti, porque creo que tú solito lo llenas. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí. Gracias, Viviana. Gracias a todo el Info, a la gente que uno ya quiere de tantos años. Ya son muchos años que uno está en el tema, y además a veces ni vale la pena recordarlo, ¿no? Porque el tiempo vuela y es tirano. Perdón, estoy un poco afectado de la voz, pero ya me voy a ir acomodando. Agradezco enormemente la oportunidad. Siempre venir a México y especialmente al Info ha sido muy placentero para mí, porque siempre estuve rodeado de amigos y de gente que nos quiere bien y que nos queremos bien, ¿no? Y que estamos en la lucha, en la protección no solo del derecho a la protección de datos, sino del acceso a información pública, a la transparencia, que algo de esto vamos a ver en el trayecto de la exposición. Yo voy a perder un poco de visibilidad a partir de ahora, porque vamos a tener que mirar más bien a las pantallas. Yo voy a tratar de hacer una exposición bastante gráfica a partir de algunas infografías que voy a ir presentando, que son bastantes, pero básicamente van a estar acompañadas por estas imágenes para ilustrar mejor lo que uno quiere ir explicando, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero que uno tiene que decir cuando trata temas de información, nosotros estamos en el ámbito del derecho a la información. Hablemos de datos personales, hablemos de libertad de expresión o hablemos de acceso a la información pública. Y dentro de lo que es el derecho a la información, acá vamos a tratar básicamente estos dos temas. Vamos a dejar de lado libertad de expresión, que va a estar vinculada en el desarrollo de la exposición, pero básicamente vamos a tratar de ir pensando sobre los dos derechos que tienen esta bifrontalidad que estamos mostrando en la primera infografía. Allí tenemos al dios Jano, que es un dios de los romanos, que le da nombre también a enero, Janeiro, en portugués, ¿no? El dios Jano es un dios que es el dios de los principios y de los finales. Por eso enero es la puerta del año nuevo y el cierre del año anterior. La idea de una cabeza que mira hacia dos lados diferentes es la que tenemos que tener presente cuando tratamos temas de derecho a la información, y vemos sobre todo eventuales conflictos entre el derecho a la protección de datos y el derecho a acceso a la información pública. ¿Esto por qué? Porque generalmente nos vamos a encontrar en posiciones como, por ejemplo, en algo que anticipa uno de los nuevos derechos, el derecho al olvido, en los cuales uno va a pensar, una cabeza va a pensar sobre el principio de máxima publicidad, sobre el principio de libertad de expresión, de interés público, y la otra cabeza va a tratar de minimizar los datos. Los principios que son aparentemente antagónicos, en realidad son complementarios, de máxima publicidad, que rigen el acceso a la información pública, y de minimización de los datos, que rige en protección de datos. Esto tiene implicancias prácticas, esto de que haya que pensar con dos cabezas, o que haya que tener dos miradas sobre la misma cuestión, tiene implicancias incluso en los diseños institucionales. En México estamos acostumbrados a los órganos colegiados, pero la mayoría de los países de América Latina tienen órganos unipersonales, lo cual a mi modo de ver es un error importante,
porque va a depender del perfil de quien sea designado si le va a dar preeminencia o no a uno u otro derecho. Los organismos colegiados dan la garantía de este contrapeso que hay entre los distintos aspectos que uno puede tener. Por supuesto, hay medidas de corrección institucionales cuando es unipersonal, por supuesto por ejemplo, crear direcciones fuertes y equivalentes en acceso a información pública y en protección de datos. Sin embargo, siempre va a primar el criterio de un director que puede venir de acceso o puede venir de protección de datos y va a dar soluciones diferentes. A mi modo de ver, lo importante es que haya debate en esas comisiones y que esas comisiones además expongan esas diferencias en sus resoluciones, aunque sean con votaciones divididas. Eso enriquece el desarrollo de ambos derechos. Vamos para... Bien. Si bien todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información viene en un desarrollo muy anterior al de la imprenta, de hecho la escritura, la palabra, es la primera tecnología de la información, y hay otras formas de registración en archivos previamente a la imprenta es la que le va a dar a la palabra un desarrollo, una difusión, y a la libertad de expresión la va a consagrar de una manera mucho más patente. La circulación de noticias a través de lo que se llamaban gacetas, hoy tenemos esa denominación como sinónimo de periódico. Esto viene de las gacetas venecianas, que costaban precisamente una gaceta, la moneda veneciana se llamaba gaceta, por eso se terminaron llamando gacetas. Estas gacetas tenían la particularidad que en primer término, y aquí tiene una importancia con respecto al derecho de acceso a la información, eran utilizadas por los gobiernos para informar sobre la marcha de las instituciones. Luego, estas gacetas van a ser tomadas por los comerciantes venecianos, alemanes, etc., las van a utilizar de manera periódica, no diaria, pero sí periódica, semanales, quincenales, mensuales, etc., para difundir noticias relativas al comercio, que son de interés de los comerciantes. A partir de ahí crecen estas gacetas, son fundados muchos periódicos y esos periódicos comienzan a ejercer un rol de control sobre la marcha de los gobiernos. De allí que, por ejemplo, en el ámbito norteamericano, en la época previa a la independencia, los periódicos son muy críticos con los gobernadores coloniales y con las medidas que adoptan el gobierno, por supuesto, colonial y el gobierno central. Esto provoca que muchos gobernadores, previendo que se venía una revolución, empezaran a perseguir a los periodistas, y hay un conflicto muy famoso entre John Peter Zenger y William Cosby, el gobernador Cosby y un periodista en Nueva York, que precisamente trató de lograr su encarcelamiento a través de un juicio por difamación, y los jurados lo absolvieron. Este hecho fue muy difundido y fue muy valorado como un punto de inflexión muy importante, porque va a venir después la Declaración de Derechos de Virginia, y para prevenir esa persecución hacia lo que después va a reconocerse como el cuarto poder, el poder de control, hoy estamos acostumbrados que ya la división de poderes en tres quedó obsoleta, hay muchos órganos de control, hay países o constituciones que tienen mucho más que tres poderes independientes, si bien mantiene los tres tradicionales. Bueno, en la Declaración de Derecho de Independencia se reconoce el periodismo con este valor de cuarto poder, y se pone, por supuesto, en una de las cláusulas una referencia a la libertad de prensa, que es uno de los grandes valores de la libertad y jamás puede ser restringida por gobierno despótico alguno. Lo mismo ocurre luego con la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que precisamente incorpora en 1791, incorpora la libertad de expresión y de prensa. También tenemos avances en materia de acceso a información pública. No hay solo avance en materia de libertad de prensa, sino en materia de acceso a información pública. La de protección de datos vamos a ver que va a venir un poco más relegada, un poco más atrás. En 1766 se dicta en Suecia la primera ley de acceso a información pública. Suecia nos lega esa primera ley para la libertad de prensa y el derecho de acceso a las actas públicas. Fíjense que vincula tanto la libertad de prensa como la libertad el derecho de acceso a información pública, y nos va a legar también Suecia, pocos años después, la incorporación del Ombudsman
el primer órgano de control, que es de, por supuesto, extracción parlamentaria, que tiene relativa independencia y que permite, de algún modo, controlar la marcha de las instituciones. Vamos a ver que hasta ese momento no había tecnologías más que la imprenta, pero a la imprenta se le va a agregar un elemento muy importante que es el telégrafo Morse. El telégrafo va a permitir, la telegrafía por hilos, va a permitir el traslado de las noticias de manera inmediata a cualquier punto. Ahí tienen dos redes, la red de Estados Unidos y la red europea que llega hasta Australia, euroasiática y también de Australia. Y allí estas redes son las que van a permitir un incremento en las comunicaciones, un incremento en la circulación de informaciones, incluidos por supuesto datos que no eran alojados en sistemas todavía complejos. Se va a agregar la creación de la prensa rotativa, se va a agregar la litografía que va a permitir transferir al papel imágenes, todavía imágenes que son gráficos o dibujos, y luego va a venir un invento que lo vamos a poner ahí en 1800, un invento que va a tener mucha trascendencia después, en la automatización de la información. Ese es el telar de Jacquard, que es un telar que se utiliza a través de tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas la tienen a la derecha por debajo, corresponden al telar de la década de los 70 que van a ver un poquito más arriba. Pero cada punto, cada perforación significaba una información. Es decir, había una máquina que leía cada punto, leía cada información y a eso le adjudicaba una consecuencia. Léase, por aquí pasa este color, por aquí pasa este otro, y se permitía formar lo que ven en ese telar, que es una tela con dibujos de una manera automática y muy fácilmente, no hacía falta tantas horas de trabajo, era prácticamente automática. Ustedes dirán, esto no tiene nada que ver, ya vamos a ver cómo incide esta invención de Jacquard. Bueno, a la telegrafía se le agrega la fotografía, esto a la prensa rotativa, esto a la litografía, estos aumentos en la tecnología de la información van a provocar, se le agrega por supuesto el teléfono, que no fue inventado por Graham Bell sino por Meucci unos 20 años antes de que lo popularizara Graham Bell, y el aumento de todo este tipo de tecnologías que obviamente permitían la circulación de ideas pero también de información personal, empieza a preocupar a los pensadores, y Stuart Mill da el punto de arranque a lo que va a ser después la libertad de intimidad o el derecho a la privacidad, diciendo que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano. Es decir, lo que él está empezando a plantear es que no puede haber incidencias externas en las libertades individuales. No habla exactamente del derecho a la privacidad, pero sí habla de la libertad, y en esa libertad después se van a basar otros pensadores que vamos a mencionar ahora para desarrollar el derecho a la privacidad. Esa preocupación la va a tomar el juez Cooley, que en ese momento también era profesor de Derecho Constitucional en 1873, y va a generar este derecho a ser dejado solo. Ya vemos cómo se empieza a conformar un nuevo derecho que hasta ese momento no tenía denominación. Este avance tecnológico, la persecución que podía provocarse a través de los avances tecnológicos, empieza a preocupar a los pensadores, y este profesor de Derecho Constitucional, que va a ser también miembro de la Corte de Michigan, va a crear este primer derecho a no ser molestado, a no ser invadido. Si bien él lo relaciona más que nada con una esfera de libertad individual y no exactamente con la privacidad, van a ser dos pensadores que van a venir ahora, que los voy a mencionar después de introducir esto, que van a darle forma al derecho a la privacidad. Antes veíamos el telar de Jacquard, que permitía a través de tarjetas perforadas a través de un telar hacer un producto con un dibujo. Bueno, esta idea fue tomada por Hollerith, que fue el creador o el fundador de su primera empresa que se llamaba Hollerith, luego se llamó IBM, que ustedes bien la conocen. Él utilizó esta idea para incorporar en esas tarjetas información personal. Allí tienen la perforadora arriba a la izquierda. Esa perforadora permitía que se hicieran agujeros
en cada sector de la tarjeta y cada agujero significaba una información personal. Luego la máquina que está al lado, que es una máquina electromecánica, lo que hacía era el trabajo que hacen los buscadores de internet. Uno ponía los criterios de búsqueda que quería y mecánicamente esa máquina seleccionaba aquellas tarjetas que tenían esa información o ese criterio de búsqueda que yo le daba. Si yo pretendía, esto fue utilizado para los censos, yo quería saber, por ejemplo, cuántas mujeres había en tal estado, ponía todas las tarjetas y esa máquina en un tiempo, bueno, había que hacerlo por bloques, no podían ponerse todas si era un censo de un estado completo, pero en menos de un día se tenía toda la información, cuando por allí, bajo otras circunstancias, habría que demorar semanas o meses para tomar la información censal individualmente. Esto permitía, obviamente, el tratamiento de información personal. En ese contexto, en 1890, nuevas tecnologías de la información, aparece lo que se llamó periodismo amarillo. ¿Qué ocurre? El invento de la fotografía, el teléfono, la litografía, la prensa rotativa, hacen que la información circule, y esa circulación empieza no a limitarse a las cuestiones de gobierno, de Estado. Vimos antes en esta rivalidad entre el periodismo y el gobierno, que la principal preocupación era de la prensa ocuparse de asuntos del gobierno, hacer su función de control como cuarto poder. Pero en 1890 hay un conflicto entre dos, en realidad un conflicto no, una guerra por ganar en ese estado la mayor cantidad de suscriptores o de lectores al diario, y estos dos periodistas, uno es Pulitzer, que es el que le da el nombre al premio Pulitzer, se dan cuenta que es muy buen negocio meterse en la vida privada de las personas. Y entonces aparece ya no solo los periódicos con temas relativos a cuestiones políticas, sino empiezan a haber cuestiones del corazón, asuntos, digamos, escándalos particulares. Con estas tecnologías de las fotografías se podía mostrar ya no una representación gráfica de alguien que interpreta algo que pasó, sino la evidencia de que algo había pasado. Aparece lo que nosotros llamamos como periodismo amarillo. Amarillo viene de yellow, y en realidad yellow en inglés significa no solo amarillo, sino cruel o cobarde. Nosotros no tenemos la misma traducción, quedó como periodismo amarillo, pero en realidad lo que se quiere decir es periodismo cruel o cobarde. Ahí hay un personaje que utilizaban en los dos diarios, los dos sacaban ventaja de esta rivalidad, desde luego, que se llamaba The Yellow Kid, o el chico amarillo, bueno, por la sinonimia, ¿no? Es decir, por llamarlo, no son sinónimos, pero digo, por llamarse del mismo modo, yellow, se usó el color amarillo para identificarlo, y de ahí quedó grabado como periodismo amarillo. Fíjense, yo siempre traigo esta palabra de un pensador, de Edward John Phelps, de 1889, frente a la realidad que representaba la invasión de la privacidad en ese punto. Fíjense lo que él decía. Una cosa al fin debe ser generalmente admitida. Los periódicos han acabado con toda privacidad humana. El reportero es omnisciente y omnipresente. Si tomásemos las alas de la mañana y voláramos a las partes más lejanas del mar, estaría allí antes que nosotros, insaciable, rapaz, carente de remordimiento. Su teoría es que toda circunstancia incidente en la vida de todo hombre y de toda mujer es de propiedad del público, si puede servir al apetito del escándalo, del chisme ocioso o el placer basado en la humillación o el descrédito. Con él, la tristeza no logra claridad, la desventura no logra consideración, la edad no consigue reverencia, la mujer no tiene deferencia, la muerte no logra solemnidad, ni la tumba refugio. Es una frase descriptiva de lo que la podríamos trasladar a hoy sin ningún problema. Lo que pasaba en aquel momento, es decir, la naturaleza humana no cambia, lo que cambia son las circunstancias. Lo que se planteaba en aquel momento era una situación crítica de tecnologías intrusivas, invasivas de la privacidad. Privacidad que todavía no estaba definida. Lo que teníamos hasta ahí era the right to be let alone, el derecho a ser dejado solo, que no significaba todavía la configuración de un nuevo derecho. Van a ser estos dos abogados de un bufete de Boston,
Samuel Warren y Louis Brandeis, quienes van a crear en la Harvard Law Review, en 1890 precisamente, este nuevo derecho a la privacidad, the right to privacy. Si ustedes leen un opúsculo muy breve, si ustedes lo leen, es fantástico, porque estos dos pensadores se hacen alusión a cómo el derecho se tiene que ajustar a la realidad social y cómo las demandas sociales reclaman una satisfacción del derecho. Hay una frase muy remanida que dice que donde hay una necesidad hay un derecho. Las necesidades son las que determinan el surgimiento de los derechos, y lo vamos a ver más patente en un ratito más adelante de la exposición. Louis Brandeis, que era el de la derecha de la fotografía que veíamos recién, no solamente se preocupó por la privacidad, en realidad su principal preocupación era la publicidad. Este es un autor que es utilizado tanto por los que cultivamos derecho a la privacidad como por quienes cultivan y quienes cultivamos el derecho a acceso a información pública. Fíjense que él decía ya en 1891, en una de sus cartas, que fueron obviamente compiladas en libros, el derecho a la privacidad es compañera de pieza del deber de publicidad. Son dos aspectos inescindibles del derecho a la información. Y ahí volvemos a poner a Jano recordando este principio. Él tiene una frase también muy conocida que dice que la publicidad es precisamente recomendada como un remedio para las enfermedades sociales e industriales. Se atribuye a la luz del sol ser el mejor de los desinfectantes y a la luz eléctrica el policía más eficiente. Es decir, él lo que nos está diciendo es que la publicidad es fundamental para el avance social y para que no haya obviamente corrupción, entre otras cosas. Van a aparecer otros avances, la radiofonía también por hilos. Esto va a permitir no solamente que se avance de manera escrita, sino audible. Ya uno va a poder tener esta posibilidad de tener las noticias en forma verbal, de una manera también mucho más rápida. Y los grandes motorizadores de las tecnologías de la información van a ser básicamente tres eventos: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la guerra aeroespacial y la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en conjunto. Ahora vamos a explicar por qué. En la Primera Guerra Mundial hay algunas tecnologías muy primitivas de comunicaciones, y luego de la Primera Guerra Mundial va a aparecer por primera vez el derecho, parte de lo que hoy conocemos como los derechos ARCO. Fíjense que si bien está referido solamente a los funcionarios, ya la Constitución de Weimar de 1919 nos va a reconocer en el segundo y tercer párrafo dos cuestiones fundamentales. En el segundo nos dice que en el expediente personal del funcionario no se anotarán hechos que le sean desfavorables, sino después de haberle dado ocasión de justificarse respecto de ellos. Es decir, que está reconociendo implícitamente un debido proceso en el asentamiento de los datos personales y está reconociendo un derecho de oposición, la O de ARCO. Yo me puedo oponer a la inserción de un dato que no fue previamente, no es consensuado, pero si no se me ha dado primero la oportunidad de hacer un descargo. Y lo último también es la A de derechos ARCO, el de acceso. El funcionario tendrá derecho a examinar su expediente personal. Ya en 1919 empieza, con toda esta movida de tecnología de la información, empiezan a aparecer derechos que son muy importantes. Y por supuesto, tengamos en cuenta que ya en ese momento esas tarjetas Hollerith y esos bancos de datos empezaban a difundirse porque era una tecnología muy nueva. Imagínense lo que pasó aquí en Internet, con Internet básicamente. Primero parece como una novedad y después todo el mundo se suma y empieza a encontrar la utilidad. Hay otras tecnologías. A mí siempre me gusta poner este ejemplo del teléfono inalámbrico portátil. Nosotros pensamos que esto apareció en 1980, fines de los 70, pues ya en 1920 esta tecnología existía, solo que era un poco incómodo, ¿no? Había que llevar unas baterías de auto, unos acumuladores y unas pantallas que sinceramente, bueno, fíjense, uno está comunicándose con otro ahí, era muy poco práctico, pero la tecnología existía. No era celular, eran inalámbricos, no era el mismo tipo de tecnología, es la tecnología del teléfono inalámbrico que nosotros conocemos desde antes de los celulares. Aparece la televisión, otro modo de desarrollo y por supuesto, de difusión de ideas de información, y empiezan a aparecer, acá diríamos viejos derechos o nuevos derechos, no, tal vez
nuevos derechos a partir de la confección de la privacidad, pero que hoy parecen viejos. Melvin versus Reed es una sentencia de la Corte de Apelaciones de California que tiene mucha relevancia en materia del derecho al olvido. Hay ahí un conflicto fuerte entre libertad de expresión y derecho a la privacidad. Allí verán una geisha con un vestido rojo, con un kimono rojo. Resulta que se trataba de el caso fue así, se hizo una película que retrataba la vida real de una trabajadora sexual durante la época que desempeñó ese trabajo. ¿Qué ocurre? Esta mujer cambió de vida, se mudó de ciudad, tuvo su marido, formó su familia, nadie tenía idea de su pasado y en la película pusieron su nombre completo. Es decir, le generaron un daño irreversible porque destruyeron su vida. Ella había logrado construir una vida nueva, una vida familiar, una vida social importante y todo el mundo se enteró que ella antes había sido trabajadora sexual. Esto provocó que ella demandara a los productores de la película y ellos fueron condenados porque dijeron, básicamente, fíjense esta parte importante, si bien hay una frase que hay que contextuarla en 1931 porque es agresiva y lesiva de, digamos, no solo la perspectiva de género, sino de la dignidad de la mujer, fíjense lo que dice, lo que me importa remarcar es la idea. Toda persona que vive una vida de rectitud tiene ese derecho a la felicidad, que incluye la libertad frente a ataques innecesarios en su fama, posición social y reputación. De manera que, en la medida en que la mujer había cambiado su vida, tenía derecho a proseguirla sin que su reputación se viese dañada por la publicación de la historia de su depravación pasada. La palabra depravación es muy fuerte hoy, pero digamos, contextuada en aquel momento, la idea de la Corte no era, era proteger a esta mujer, no denostarla, aunque con sus palabras de alguna manera sí lo hizo, pero sí protegió a esta mujer y dijo, hay un derecho al olvido. Hay un derecho, por más que esto, porque fíjense la característica de este nuevo derecho al olvido, que no es tan nuevo como vemos acá, lo que tiene de nuevo es que es en el entorno digital, lo vamos a ver después, es que se trata de información cierta, son datos ciertos, no son falsos. No estamos cuestionando algo que está indebidamente tratado en cuanto a su exactitud. El dato era exacto. Lo que sí se vulneraba era la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad y el principio, por supuesto, que indica que todo dato, una vez que ha pasado su relevancia, tiene que ser eliminado. Hay algunos otros fallos que van para otro lado. Estos conflictos son interesantes. Hay un fallo de 1940, pocos años después, donde ahí yo puse a dos personajes que eran, actores niños, que ustedes reconocerán fácilmente. El primero es de Mi Pobre Angelito y el segundo es de Sexto Sentido. Son dos películas que tuvieron mucha repercusión en su momento. Claro, aquí ¿qué pasó? Un señor, por supuesto estamos hablando de 1940, no tiene nada que ver eso, yo lo puse solamente como forma de identificar el tema. Un señor que había sido una estrella infantil, digamos, un niño prodigio, luego de esa parte de su vida en la cual era un excelente matemático, había ganado muchos premios, etcétera, etcétera, luego de esa parte de su vida fulgurante termina cayendo no solo en el olvido popular, sino él personalmente termina cayendo en una vida anodina y realmente una vida que él no quiso seguir, o sea, una vida que le causaba pesar. ¿Qué ocurre? Sale una publicación preguntándose qué es hoy de tal persona. Ustedes han visto muchas veces en los programas televisivos que reeditan qué pasó. Bueno, lo hacen porque lo que ha dicho la jurisprudencia estadounidense es que en estos casos hay un interés público en saber qué pasó con esa persona que fue tan notoria luego de esa etapa fulgurante, de éxito. ¿Qué ha pasado con ella? Que hay un interés público en saber eso. Y esto es diferente a la solución de Red Kimono, Melvin versus Reed, el caso anterior que vimos recién. Es decir, hay puntos de conflicto que a veces se resuelven hacia un lado o hacia el otro. Pero este criterio está bastante estandarizado incluso hoy. Vienen los regímenes autoritarios europeos y acá se complica un poco. Tecnologías crecientes, regímenes autoritarios, mala combinación.
los pensadores de esa época empiezan a pensar qué va a hacer en el futuro, qué va a pasar con estas tecnologías en el futuro, cómo se va a masificar el pensamiento de las personas, cómo se los va a tener como cabritos, ¿no? Llevados de aquí para allá. Bueno, Un mundo feliz de Aldous Huxley es una de las muestras y hay otras más fuertes. Entre 1930 y 1940 hay una tecnificación de aquellas tarjetas perforadas, este sistema electromecánico de selección de información, y ya se utilizan para los censos y también para los resultados de elecciones. Nosotros hoy estamos acostumbrados a tener los resultados en el mismo día, pero en aquel momento imagínense lo que significaba poder obtener los resultados de elecciones. Esto es lo que permitía tenerlo en un tiempo mucho más abreviado. Y esas tarjetas Hollerith van a tener un final bastante dramático porque fueron usadas en los censos alemanes y precisamente a través del censo de 1930, creo que era aproximadamente, se pudo clasificar a todas aquellas personas que eran de ascendencia judía, de todas las ascendencias y de todas las religiones, y se utilizaron estas tarjetas para hacer todavía mucho más eficiente el holocausto, lo cual es un antecedente bastante complicado, sobre todo para la IBM, que ahí se tendrán un libro a la izquierda, verán un libro a la izquierda de Edwin Black, que describe cómo la IBM estuvo vinculada de alguna manera a, digamos, aportando su tecnología para que se pudiera llevar a cabo el holocausto, ¿no? Hay discusiones sobre si la IBM subsidiaria alemana podía arrastrar la responsabilidad de la estadounidense. Bueno, son discusiones que quedarán en cada uno, pero lo cierto es que esa tecnología sirvió de base para el holocausto. Estas persecuciones, bueno, después vamos a ver que van a generar también todo un ambiente mucho más crítico respecto de la incidencia de las tecnologías. La Segunda Guerra Mundial va a traer nuevas tecnologías y van a aparecer estos primeros artefactos de tamaño extraordinario, de tecnología sumamente costosa, que solamente estaban en poder de las grandes corporaciones, sobre todo empresas privadas y los estados. Eso que ven ahí no es una computadora, es solo una calculadora, la calculadora IBM de Harvard, de 1941. Por supuesto, esto se va a complementar luego con las computadoras. En ese contexto aparece, todavía no existiendo computadoras como las conocemos hoy, ni las primeras que conocimos, que vamos a ver después, aparece la criptografía como una forma, así la utilización electromecánica para descifrar los mensajes cifrados del gobierno alemán que utilizaba, digamos, para comunicarse con el frente de guerra. A la derecha abajo tienen la máquina que se creó, que se llamaba la bomba, de Alan Turing Machine, que está representada en una película que se llama, trabaja Benedict Cumberbatch, que creo que se llama Código Enigma, creo que lo trajeron por Código Enigma, donde precisamente muestra todo esto de cómo los datos se pueden encriptar y cómo es necesario algún tipo de artefacto para poder desencriptarlo. Él lo logró a partir del diseño de un aparato que está a la derecha. Si se fijan, también tienen aspectos tubulares, como era la primera máquina de Hollerith, que permitía descodificar en tiempo récord lo que antes hubiera llevado años. Aparecen las primeras computadoras. Fíjense, no solamente el tamaño, sino que necesitaba ser programada por clavijas, como aquellos antiguos teléfonos, en las centrales telefónicas. El costo se lo dice nada más lo que tiene a la izquierda: 17.468 tubos, 7.000 diodos, 15.000 relays, 1.500 relays, 70.000 resistores, 10.000 capacitores. Una computadora que hoy saldría cientos de millones de dólares, para ponerlo en perspectiva. Esto ya, en esta altura de la situación, generaba una idea en los pensadores que esta tecnología nos podían llevar por mal camino, porque, repito, por el costo tenían que estar solo en grandes corporaciones. Y aquí aparece también una segunda incidencia de las tarjetas Hollerith. Luego del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos reacciona, envía las dos bombas atómicas, y por el temor a que descendientes de japoneses o personas vinculadas a japoneses en la costa oeste norteamericana pudieran
tomar algún tipo de represalia o organizarse en contra del gobierno norteamericano, dictan una orden ejecutiva donde crea los centros de relocalización de aquellos que tendrían esta ascendencia. Se usan las tarjetas Hollerith para ubicar, para identificar y para relocalizar a estas personas. En este contexto, repito, estados potentes, con información, personas vulnerables, también los pensadores, la doctrina, empiezan a sacar nuevos productos. Tenemos Rebelión en la Granja, que es una crítica, no tenemos tiempo de explicarlo, pero es una crítica al gobierno de Stalin, que lo que trata de demostrar es que, en definitiva, no importa quién suba al gobierno, siempre va a portarse de la misma manera, sea de izquierda, de derecha, de centro. Allí ustedes verán a la derecha arriba, en la segunda infografía, que hay un cerdo que se convierte en humano. Bueno, la idea de Rebelión en la granja es que los animales toman poder de la granja, los cerdos son los que gobiernan y cada vez empiezan a parecer más a los humanos, ¿no? Y cada vez empiezan a adoptar esas propias conductas, ¿no?, que son tan típicas de nuestra humanidad. Y aparece luego, bueno, un intento de organización, 1945-1948, la actual Organización de Naciones Unidas, con antecedente en la Sociedad de las Naciones, que fue frustrada por la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto empiezan a aparecer los programas de vigilancia. La NSA, que antes no se llamaba NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, se llamaba AFSA, que es Armed Forces Security Agency, ya tenía sus primeros programas de vigilancia a partir de las tecnologías que tenía. Y en ese contexto, con todo esto que era conocido, aparece Orwell con su 1984. 1984, que lo escribe en 1948 para imaginar un futuro, da vuelta, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿qué puedo poner? ¿2000, 2100? No, voy a dar vuelta al número. Es hasta más enigmático, ¿por qué 1984 y no 2000? Bueno, él dijo que en 1984 predijo, pero como una suerte de exorcismo, para que no ocurra, que en 1984 íbamos a tener este problema, que íbamos a estar perseguidos por un gobierno autoritario, con el lema el hermano mayor te observa, el gran hermano te está observando, y a través de tecnologías muy sofisticadas iban a tener dominio sobre las personas. Este gobierno que él imaginaba en poder de un Estado autoritario tenía el Ministerio del Pensamiento, Policía del Pensamiento, y aparecían en esas manifestaciones tecnológicas que ustedes incluso pueden ver en una película de los 80 que es muy mala pero que lo refleja claramente, aparecían lo que hoy sería un Smart TV, porque cuando este hombre llegaba a su domicilio lo describen como una suerte de espejo empañado que formaba parte de la pared y que transmitía y recibía información. Es decir, ¿qué hacía? Todo el tiempo propaganda del gobierno, el hermano mayor te observa, alterando la verdad, digamos, a través de un relato oficial y recibiendo los pensamientos de la persona que estaba allí. Hoy, un Smart TV en realidad no está muy lejos de eso. De hecho, hubo un escándalo con LG Corea en 2013 porque un ciudadano de origen inglés detectó que luego de mirar determinadas cosas en su Smart TV empezó a recibir correos electrónicos que tenían relación con lo que él había mirado. Bueno, LG Corea tuvo que reconocer que había estado espiando, pero que en realidad, bueno, en este caso había sido un error lo que había recibido este hombre, pero que sí tenían una serie de Smart TV que estaban preparados para captar información de lo que veía el televidente o el usuario. Bueno, en 1948 también hay una reacción y aparece en la Declaración Universal, la Declaración Americana, que no hablan del derecho a la protección de datos, ni siquiera el derecho a acceso a información pública, pero sí hablan de la libertad de expresión, la libertad de buscar, recibir información, de no ser obviamente censurado, etcétera, etcétera. Y en ese contexto las computadoras se empiezan a achicar. Lo que era una computadoras enormes solo en poder del Estado empieza a poder estar también en poder de personas o grupos adinerados. Todavía no se popularizó la computadora, pero en 1953 ya hay versiones, por supuesto, de negocios, por eso se llama IBM, International Business Machine, o sea, aparatos para negocios, y esto se va a cruzar rápidamente con la carrera espacial. ¿Qué va a ocurrir aquí? Rusia lanza su Sputnik, lo verán
portada hoy digamos, de Rusia 2018, ¿no? Si ven al principio van a ver que está el Sputnik que circula alrededor de la Tierra. Bueno, esto es lo que despertó la ira de los estadounidenses, porque el que le gana la carrera espacial por primera vez a Estados Unidos son los rusos, y en el The New York Times se advierte que esa esfera pasa 4 veces por Estados Unidos, no sé de acuerdo a qué cantidad de tiempo, y que estaban siendo espiados por el gobierno ruso. Esto provocó, por supuesto, nuevamente una directiva de Eisenhower que va a crear el proyecto DARPA, como verán a la derecha, que va a generar lo que vamos a ver en unos minutos. Pero esta reacción, digamos, esta carrera espacial determinó una rápida evolución de las tecnologías y sobre todo de la tecnología de la información. Nuevamente Rusia le gana la carrera espacial poniendo en primer vuelo orbital a una persona. Antes recordarán que eran animales los que circulaban. Bueno, lanza a Yuri Gagarin y esto otra vez despierta, digamos, no la ira, pero sí la necesidad de empatar por lo menos esta situación. Estados Unidos ya había podido poner su propio satélite y en 1962 John Glenn es lanzado al espacio, de algún modo empardando, como decimos en Argentina, la situación con Rusia. Allí a la derecha y abajo otra película, Hidden Figures o Talentos Ocultos, que la están pasando también en estos días o en estos meses, donde se explica todo el proceso y cómo hay una evolución en el tratamiento de la información. Al medio abajo van a ver las IBM también, las máquinas IBM que realizaban cálculos. En la película se muestran las dificultades que tenían estas computadoras, a punto tal que Glenn solo admitió o solo aceptó dar digamos, salir en ese vuelo si efectivamente era chequeado el resultado por esta mujer que, como verán ustedes, después bueno, fue premiada, creo que todavía vive, precisamente porque era una mujer negra, afroamericana, muy preparada y era la que realmente tenía los mejores diplomas allí en la NASA. Bueno, a esa época también se dicta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vamos a pasar rápido, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que si bien no trae el derecho a la protección de datos ni trae el derecho de acceso, sí trae la libertad de expresión, y la Corte Interamericana ha extraído de los principios de libertad de expresión precisamente el derecho de acceso a información pública, en 2 casos concretamente muy claros. Uno, el último, Gómez Lund contra Brasil, y el otro anterior, Claude Reyes versus Chile. La Corte Interamericana toma del texto de la Convención Americana, extrae, crea, así como se creó en su momento el derecho a la privacidad, aquí se crea el derecho a la protección de datos, el derecho a acceso a información pública. Vamos a seguir. Ahí tenemos un caso también, entre 1965 y 1967, son 2 fallos judiciales, donde se trata también, otra vez el derecho al olvido aparece, se reconoce como existente, se llama derecho a la prescripción del silencio, pero se reconoce como existente aunque no se da en el caso, no se le da la razón a quien lo plantea. Una mujer que había sido amante de un asesino serial, lo que hace, que se llama Landru, lo que hace es cuestionar porque una película la había retratado a ella y había dado su nombre. El hecho es que no se le reconoce aquí el derecho porque ella había publicado sus memorias donde ella misma daba publicidad que había sido amante de Landru. Lo que pasa es que después en la apelación, muy curioso, siempre hay que pedir, algo te van a dar, ¿no? En la apelación le dicen, bueno, no, está bien, tenían derecho a publicar el nombre, pero la mostraron muy flojita de ropa, eso no estuvo bien. Y ahí le dan una indemnización, porque claro, no, y no está mal, porque no hacía el caso, no era necesario representarla de esa manera. El hombre llega a la Luna y por supuesto empieza a haber computadoras a bordo, las computadoras eran muy rudimentarias, por supuesto. Las memorias que tenía el Apolo 11, que eran un cuarto enorme, no tenían ni siquiera la capacidad del primer celular que nosotros podemos imaginar, es decir, eran muy pequeñas. Y ahí aparece, a partir de aquella directiva, creándose el proyecto DARPA, aparece ARPANET, la primer red de computadoras, que es el precedente de Internet. La Universidad de Stanford, la Universidad de Santa Bárbara, la Universidad de Los Ángeles y la de Salt Lake City
son las 4 que se interconectan por primera vez con esas máquinas, como vimos la primera IBM más pequeña, se interconectan y crean ARPANET. En este contexto aparece el email, todos creemos que el email es de internet, no, ya estaba en ARPANET, y en este contexto también aparece el spam, aparece internet y aparece el spam. Spam que en realidad es un producto, se le dio ese nombre porque era una jamonada que recibían los soldados de la guerra de Vietnam, que no era muy agradable, por supuesto tenían todos los requerimientos nutritivos, pero no era muy agradable, entonces era que estaban recibiendo algo no deseado. Y spam significó algo desagradable que estábamos recibiendo sin pedirlo. Esto es lo que le dio el nombre al spam. Bueno, aparece una sentencia muy interesante del derecho al olvido, en 1973, una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, que ha motivado muchas discusiones sobre el acierto o desacierto. Hoy habría soluciones diferentes dependiendo en dónde estuviéramos. ¿Qué ocurrió aquí? Y como verán ahí en las infografías hay un juicio, hay acusados, uno de ellos fue condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque participó del asalto a un arsenal y ahí murieron soldados. Ellos querían copar el arsenal para robarse las armas. Uno fue apresado, fue condenado. Cuando está a punto de salir, cumpliendo su condena, realizan un documental donde lo mencionan, como en los casos anteriores, con nombre y apellido y lo que había ocurrido. El Tribunal Constitucional Alemán dijo, fíjense, se lo voy a leer el pedacito, ¿no? Tratándose de reportajes sobre delitos graves de actualidad, el interés del público por la información prevalece en general respecto a la protección de la personalidad del delincuente. Estamos hablando de delitos graves de actualidad. Pero en función del principio de proporcionalidad, este principio no cubre necesariamente la posibilidad de nombrar, retratar o simplemente identificar a un delincuente en todo tiempo posterior, de modo que al difundirse en la actualidad un documental sobre un crimen, identificando al autor del hecho luego de que éste haya sido puesto en libertad o esté pronto a hacerlo, se puede vulnerar sus derechos si tal difusión puede razonablemente causar un perjuicio nuevo o adicional al autor del hecho, poniendo en peligro su reinserción en la sociedad. Se le dio privilegio a la reinserción social del condenado por sobre, digamos, la relevancia de la noticia que alguien que había cometido delitos sumamente graves estaba por salir en libertad. Esto, por supuesto, tiene soluciones diferentes y ustedes probablemente tengan alguna visión diferente. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos están las listas Megan de aquellos ofensores sexuales que han cumplido su condena y ustedes las pueden encontrar en internet y tienen la cara de la persona, el domicilio donde vive marcado en un mapa. Es decir, que estamos en una solución completamente diferente. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido porque quiero llegar a la parte más, digamos, más actual. Hay 4 generaciones de leyes de protección de datos. Hay una evolución. La base de los derechos actuales, la base ya viene de las leyes europeas de 1970. Alemania dicta la primera ley de protección de datos en 1970 y de ahí en más los países europeos van dictando las suyas. España y Portugal en sus constituciones traen normas relativas a la protección de los derechos frente al avance de la informática. Y en el ámbito comunitario, además de las recomendaciones de la OCDE, aparece el que ustedes acaban de darle adhesión, el convenio 108 del 81 de protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este convenio va a dar lugar a una nueva edición de las leyes europeas de protección de datos. Y paralelamente en Estados Unidos también se van a dictar normas de privacidad. Es un sistema diferente, son leyes sectoriales, no es el estilo europeo, pero bueno, ahora estamos viendo que hay por la extraterritorialidad del Reglamento Europeo de Protección de Datos, hay una especie de movimiento en Estados Unidos de algún modo acomodarse a las normas europeas. Bueno, hay leyes en Canadá, por supuesto. Hay algunas deliberaciones, en el caso de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, donde reconocen el derecho al olvido. Y en 1983 nace Internet. Y cuando nace Internet, vuelve a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque frente a esto hay nuevamente una reacción doctrinaria, jurisprudencial, legal, legisladores, están todos preocupados por este nuevo fenómeno y se crea el derecho a la autodeterminación informativa. El Tribunal Constitucional Alemán, al declarar inconstitucional una ley de censo de la población, los alemanes han tenido problemas con los censos, evidentemente,
Lo que decía era que, bueno, cada información pedida individualmente no tenía importancia, pero concatenada vulneraba la dignidad y la intimidad de las personas. Y creó este derecho a la autodeterminación, es decir, que yo tengo derecho a controlar mis datos y a requerir que se traten bajo mi consentimiento. Por supuesto, con las excepciones legales del caso. Yo no le puedo decir al Estado que no trate mis datos porque no le doy permiso. Obviamente hay leyes que prevén el tratamiento de datos personales. En el 84 aparece el Apple Macintosh y esto reduce todavía más el costo de las computadoras. Todavía no siguen siendo muy económicas en ese momento, pero sí empiezan a ser populares. Y en ese contexto el hombre cambia de forma de vivir. Se ata a un teclado, a una pantalla y a un cable que le trae internet. Siempre pongo la referencia a un señor que se llama Abraham Maslow, que es un psicólogo estadounidense que creó la jerarquía de las necesidades. Quienes estamos en derecho estamos acostumbrados a la pirámide de Kelsen, bueno, pero esta es al revés. Las necesidades más básicas están abajo, las fisiológicas: respirar, comer, dormir, etc. Y con la aparición de Internet esto se cambia. Internet pasa a estar casi por debajo de las necesidades humanas más elementales. Y aparece obviamente el espionaje en Internet, y acá empieza otro problema. Lo teníamos antes en otro contexto, ahora se intensifica en Internet, y viene esta discusión, ¿no? Orwell se preguntaba Jobs si Orwell había tenido razón o no con esto de que qué iba a pasar en 1984. Bueno, Jobs decía, no, las computadoras se achicaron, yo las achiqué, ¿no? Ya se ha popularizado, no es el escenario que planteaba Orwell, pero sí el recrudecimiento del espionaje replanteaba esta situación. América Latina, a través de sus constituciones, incluso México ha tenido varias reformas, fue incorporando normas de protección de datos y se creó la acción de habeas data y el proceso de habeas data. No lo tiene México, lo tienen muchos países latinoamericanos. Aparecen en esta segunda generación también los principios rectores de la ONU, y aparecen directivas europeas muy importantes, sobre todo la que acaba de ser derogada por el Reglamento Europeo, que es la Directiva 9546 de 1995 sobre la protección de datos y el libre flujo de los datos personales. La Unión Europea tiene, a diferencia del sistema interamericano, un origen comercial. Por lo tanto, todas las regulaciones tienden no solo a proteger a los individuos, sino a favorecer el comercio. El sistema interamericano es solamente de protección de datos. Si bien hay instituciones que están dedicadas, por ejemplo, el Mercosur, que está dedicada exclusivamente a cuestiones comerciales. Pero no juntan las dos en una sola cosa. Y aquí aparece en el año 2000, pero con vigencia de 2009, ya este derecho a la autodeterminación informativa cambia, muta y se convierte en el derecho a la protección de datos personales. Un derecho nuevo, independiente, fíjense, de la privacidad. Es el artículo 8 y la privacidad está en el artículo 7. Un nuevo derecho, un derecho medial. ¿Por qué medial? Porque sirve para proteger cualquier derecho. Y cuando digo cualquier derecho, digo cualquier derecho. Les voy a dar un ejemplo que no lo imaginarían nunca. En Argentina, un hermano de un desaparecido en la época militar plantea una habeas data para saber qué fue el paradero de su hermano, dónde están sus restos. Lo hizo contra la Policía Nacional, lo hizo contra el Ejército, contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y la Corte, pese a que fue rechazado en primera y segunda instancia, reconoce el derecho también al tratamiento de datos de personas fallecidas y dice lo siguiente: que este derecho sirve para proteger cualquier derecho. Y en este caso protegía. ¿Qué buscaba el hermano? Saber qué había pasado con su hermano. Y no solamente buscaba información, sino que quería hacer su derecho al duelo. El derecho a enterrar a los muertos. Lo dice la propia sentencia en la Corte, el derecho a la verdad. Ustedes no imaginarían nunca que se pudiera llegar a decir esto. Ustedes asocian el habeas data, la protección de datos, con cuestiones comerciales o con alguna persecución ideológica puntual, pero derecho a enterrar a los muertos. Bueno, fíjense hasta dónde se puede llegar con este derecho a la protección de datos. Bueno, por supuesto, los atentados del 2001 y 2002 provocan un recrudecimiento del espionaje en Internet. Aparece la ley patriótica que relaja todos los controles a los fines de poder proveer seguridad. Y aparecen, por supuesto, Assange y Snowden, que nos van diciendo a través de Wikileaks y de las revelaciones del
segundo, qué es lo que hace la NSA y qué hace el gobierno norteamericano con los datos de las personas de todo el mundo, no de las solamente las norteamericanas. En este contexto se renueva Internet que antes era patrimonio, digamos, fundamentalmente de empresas, de universidades, del Estado, es decir, la información fundamentalmente no la proveía el hombre de a pie y la mujer de a pie, no la proveíamos nosotros. Y ahora la empezamos a proveer a través de la web 2.0, a través de las redes sociales. Somos nosotros los que proveemos información. Y dentro de esa información estamos subiendo información personal, mucha información personal, incluso información de personas que no han dado su consentimiento. Basta que ustedes, la mayoría debe tener WhatsApp, mire los perfiles de las personas y muchos tienen fotos de sus hijos, están subiendo fotos de menores, incluso están subiendo una foto con sus amigos en otro país y cualquiera que lo mire obviamente va a saber que ustedes no están, pueden generar un robo, un secuestro, etcétera, etcétera. Esta web participativa se va a complementar rápidamente con el Wi-Fi en los smartphones. Los teléfonos se convierten en inteligentes y ahora este centro de convergencia digital tiene todo. Ustedes tienen todo en su smartphone, tienen más que en su computadora. Toda su información personal, todo lo que ustedes no querrían que alguien sepa, lo tienen ahí. Todo lo que los puede perseguir, lo tienen ahí. Si no, pregúntenle a Zaguera, ¿no? Por ejemplo, por poner uno, vamos a poner un caso de un varón, porque generalmente las que son víctimas de revenge porn son las mujeres, ¿no? No lo digo porque generalmente son las mujeres las que son víctimas. El hombre evoluciona y ya no está pegado a una pantalla, a una silla y a un cable. Ya lleva toda su tecnología, además obviamente aparecen las tablets, no solamente los celulares, todo es portable, de ahí va a venir el derecho de portabilidad, y ya no es solo internet lo que necesitamos, ya necesitamos Wi-Fi. Esto hablo en aquel momento, hoy no necesitamos Wi-Fi porque todos tenemos paquetes de datos en los celulares, pero en aquel momento había que, cuando uno salía tenía rápidamente que pedir la clave a donde estuviera porque si no parecía que se moría. Hay una dependencia de los smartphones. Fíjense ahí, a la derecha arriba, un grupo de chicas que están reunidas, pero que no están reunidas con las que están alrededor, pero con otras. Pero, porque además esas que están ahí también están recibiendo el mensaje de la que tienen al lado, ¿no? Bueno, esto es lo que describen algunos pensadores como que ahora estamos en una tensión parcial continua. Si ya no estamos nosotros solos con las personas que estamos. Probablemente algunos de ustedes tengan algún smartphone guardado y están sintiendo que les está llegando algún mensaje, tal vez por cortesía no se detienen a mirarlo. Pero bueno, todos estamos acá y estamos en el otro lado. Yo en este momento estoy pensando que me olvidé de pedir la clave de Wi-Fi, no tengo paquete de datos acá y que puedo tener alguna situación que me requiera en otro lado y ya estoy intranquilo, porque estamos dependiendo de Internet y de este aparato que es tan fantástico. Pero también este aparato tiene problemas, porque necesita batería. Ya no es solo el Wi-Fi, ahora necesitamos batería. Complicado, ¿no? Entre paréntesis, Argentina tiene un reservorio fantástico de litio, sin embargo, somos tan incapaces de gestionar nuestro futuro que seguramente en lugar de vender baterías, vamos a vender litio crudo para que todo el mundo haga negocios a costa nuestra. Por culpa nuestra solamente. Bueno, y aparecen otros fenómenos. Acá se complica la vida de todos en cuanto al tratamiento de datos. Internet de las cosas, Big Data, Cloud Computing, computación en la nube, todos nuestros datos están por todos lados porque las tecnologías nos lo permiten y nosotros queremos que los aparatos nos sirvan y para que nos sirvan, para que sean inteligentes, no solo el smartphone, sino todos los aparatos, le permitimos que recolecten información. Toman decisiones por nosotros, los aparatos están ya tomando decisiones por nosotros. Inteligencia artificial se mencionó hace un rato. Estamos en un periodo absolutamente incipiente. Yo nos compararía a nosotros hoy con esa imagen que vimos de aquel del teléfono inalámbrico portátil, que estaba así con una pantalla y bueno, nosotros estamos en este momento ahí, no imaginamos siquiera lo que va a venir. Bueno, Big Data, ahí tenemos algunos ejemplos, lo que tenemos es solamente lo que conocemos nosotros es la web superficial. Cloud Computing nos da facilidad, las tabletas ahora no traen memoria, nosotros estamos acostumbrados a guardar todo dentro de un aparato, y nos prestan el servicio de subirlo a la nube.
Bueno, pero esos datos están en la nube y alguien los tiene. Eso está, no alguien, muchos los tienen. El tema es que lo pueden usar. Las cosas se comunican entre sí, toman decisiones. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí hay un chiste, ¿no? Bueno, heladeras a la izquierda que nos están diciendo no se olvide de comprar leche porque le falta. En el medio están comunicándose dos aparatos charlando. Uno se enamoró ahí, la plancha se enamoró del celular. Y a la derecha la mujer diciendo malas noticias, la balanza está tratando de cortarnos el acceso a la refrigeradora, ¿no? Claro. Pero es cierto, las cosas van tomando decisiones por nosotros y aparecen los algoritmos, que es uno de los grandes problemas de hoy. La utilización de algoritmos que permiten la confección de perfiles de personas. Y permite, por supuesto, tomar decisiones automatizadas, automáticas. Hay previsiones tanto en las leyes de protección de datos antiguas como en el actual reglamento respecto de estas cuestiones. Las casas se convierten en inteligentes, las ciudades se convierten en inteligentes. Ahí tenemos dos ejemplos antiguos, Machu Picchu, Monte Albán. Y sí, este es un ejemplo actual. En Deming, Nuevo México, hay ya una ciudad inteligente donde debajo de esta ciudad están todos los laboratorios que están estudiando cómo se comportan y cómo generar una ciudad inteligente. Esto va a terminar en un mundo inteligente, que tenemos que prevenirnos de esa inteligencia, ¿no? Un poco se decía antes. A partir de ese contexto, en 2009 hay una preocupación, ya había empezado antes con otros, pero yo voy a poner acá, porque veníamos hablando de derecho al olvido. Hay un trabajo que se llama, un libro que se llama La virtud de olvidar en la era digital, que es de Victor Meyer Schonberger, y esta idea fue seguida por Viviane Reding, que fue la comisaria de protección de datos de la Unión Europea. Ellos plantearon dos cuestiones, que el tratamiento, como Internet no olvida, como Internet de hecho almacena todo y no, con las capacidades que hay, ¿no? Tecnológicas que no las había cuando empezaron las primeras computadoras. Yo recuerdo que los almacenamientos que teníamos que hacer eran disquetes, teníamos que tener muchísimos disquetes para poder guardar algo. Bueno, las capacidades de almacenamiento han sido tan grandes que ahora Internet no se borra nada, todo está. Y esto que todo está, a partir de las tecnologías que se utilizan en Internet, provocan daños. Por ejemplo, que una noticia antigua, como precisamente una noticia que puede generar escándalo, o que puede generar morbosidad, o que puede generar un interés malsano en algunas personas, son las que más se consultan, las noticias negativas en especial. Seguramente este señor que mencioné hace un rato no va a ser olvidado nunca, porque salvo que plantee dentro de un tiempo su derecho al olvido, va a seguir siendo recordado, porque cada vez que pongan su nombre van a aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Los buscadores tienen ese efecto, los más buscados van arriba, es un servicio que nos dan, pero nos causan un daño. Allí aparece el caso Costeja, famoso caso Costeja de derecho al olvido, un señor que en España le habían rematado su casa por deuda de la Seguridad Social, y un diario, el diario La Vanguardia, simplemente había publicado el edicto de remate, pero con los datos de la persona y por supuesto con la causa de la obligación, que era la deuda de la Seguridad Social. Este hombre 15 años después dice, pero a mí esta noticia me persigue. Cada vez que entro por mi nombre, o cualquiera entra por mi nombre en Internet, está arriba, y ya pasó la relevancia social de esta noticia. Que aplicaron el criterio de Melvin Messerschmitt que vimos al principio de Red Kimono. Ya no tiene relevancia, ya pasó el tiempo, esta persona no es la misma. Esta persona tiene derecho de lo que se llaman en Estados Unidos the right to move on, el derecho a seguir adelante con su vida. Y esto se lo está impidiendo porque es también como se dice en el ámbito norteamericano, un virtually walking dead, un muerto viviente, caminante virtual, porque no puede hacer nada en Internet. O sea, en Internet es un muerto viviente. La Corte reconoció ese derecho a ser olvidado. Noticias verdaderas, lícitamente publicadas. ¿Qué dijo la Corte? Él lo planteó contra Google. La Corte lo que dijo fue básicamente que no es que tenía derecho a borrarse la noticia. Lo que tenía derecho era que el buscador no encontrara por su nombre esa noticia. La podían encontrar por cualquier otro criterio de búsqueda.
Si iban al diario La Vanguardia, la noticia estaba. Si ponían deuda de la Seguridad Social, en el listado iba a salir, con su nombre incluso, pero no buscado por el nombre. Yo ponía Costeja, Mario Costeja, esa noticia no aparecía en el buscador. Él lo hizo solo contra Google, no lo hizo contra los otros. Es decir, que ustedes por Yahoo podrían encontrar la noticia. No sé si después pidió desindexación luego del fallo, pero sí lo hizo contra Google. Y tenemos un efecto paradójico. Alguien que quería ser olvidado, lo recordamos y sabemos qué le pasó. Él, por lo que yo entiendo, por unos amigos españoles, está muy contento con ser recordado, ¿no? Porque lo ponen como ejemplo. Bueno, aparecen en este contexto muchas normas nuevas, la resolución de Madrid, el convenio del Consejo de Europa para el acceso a documentos públicos, la revisión de las directrices de la OCDE, una directiva sobre reutilización de datos en el sector público vinculada con el acceso a información pública y el reglamento europeo al cual llegamos, y con esto vamos a ir cerrando la exposición. Lo voy a hacer muy rápido, porque ya creo que me he pasado la hora, pero este reglamento europeo que viene a derogar la Directiva Europea de Protección de Datos Personales que antes veníamos mencionando y que reconoce varios derechos nuevos que ya se venían consolidando doctrinariamente en los eventos que venimos desde el 2005 aquí en el antiguo IFAI, ahora INAI. Ya veníamos hablando de la privacidad por diseño, por defecto, etc. Desde Web 2.0 hubo una reacción con nuevos derechos. Y ahí tenemos, bueno, esto lo voy a pasar porque son una directriz de la OEA. Vamos al reglamento. Bueno, el reglamento europeo es un reglamento extenso, pero extenso especialmente en los considerandos, porque tiene el doble de los considerandos de lo que son los artículos. Tiene casi el doble. 173 considerandos y 99 artículos. Lo importante de estos considerandos es que aclaran lo que dice el texto. Y esto es muy importante en una Europa que tiene, digamos, distintas lenguas. Una palabra en un país puede significar una cosa y en otro otra. Por lo tanto, es muy importante. Los considerandos, la verdad que después leen el articulado y le parece una tontería, porque los considerandos son tan extensos y tan fundados que uno entiende todo y después, esto es obvio. Claro, es obvio porque ya lo leyó. Esos considerandos son realmente muy importantes porque son la esencia de lo que es el convenio. Bueno, el reglamento. Esto lo pasamos de largo. Hay una diferencia muy importante entre el reglamento y la directiva. La directiva obligó a que cada país reformara sus leyes y dictara una ley integral de protección de datos. Este reglamento, si bien provoca lo mismo, a diferencia de la directiva que requería de normas de transposición nacionales, es directamente operativo. Cuando nosotros decimos, entró a regir el 25 de mayo, entró a regir para toda Europa. Y, como lo dice José Luis Pinilla Armañas, que fue uno de los máximos exponentes en Iberoamérica de protección de datos, y fue director de la Agencia Española muchos años, es, en la historia de la humanidad, la primera norma jurídica que tiene aplicación en todo el mundo. A punto tal que ustedes habrán recibido en sus correos, los que tienen diversos servicios de la sociedad de la información, habrán recibido correos antes del 25 o alrededor del 25 donde les informan de que se van a adaptar al reglamento europeo, nuevas directivas de privacidad, bla, 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 bla. En la interpelación a Snowden que hubo en el Senado norteamericano, si alguno la siguió, él mismo dijo que habría que emular los reglamentos europeos, aunque creo que no le conviene, y pidió que no regulen las redes sociales. Pero uno de los senadores le dijo, o lo regula usted, o se autorregulan, o se lo regulamos nosotros. Y hoy, si ustedes siguen un poco las noticias, Trump, no sé si en otro acto así de artístico, invitó a los gigantes tecnológicos a que adopten los mismos criterios que el reglamento europeo. ¿Y por qué nosotros decimos que tiene esta aplicación mundial si es un reglamento europeo? Porque el propio reglamento prevé la extraterritorialidad. Entonces, significa que si alguien trata datos de algún europeo, aunque sea fuera de la Unión Europea y le provoca un daño, es sujeto a multas de parte de la Unión Europea. Y las multas pueden llegar hasta un 4% de la facturación total anual, lo cual no es poca cosa para un gigante tecnológico. A lo mejor para alguien que trata datos en algo, digamos, una pyme, una pequeña empresa no, pero para un gigante tecnológico es mucho. Y de hecho,
no podrían, tenían que ajustarse, es decir, esta norma los obliga a ajustarse, aun cuando no quieran, porque pierden si no el mercado europeo. Bueno, allí están los principios, que son los principios básicamente de protección de datos, con algunos más que vamos a ver ahora con detenimiento. A ver, ¿cuáles serían las principales novedades que trae el reglamento europeo? Primero, que se extiende, lo que acabamos de decir, a responsables de un cargo de tratamiento de datos no establecido en la Unión Europea. Esto es muy importante. Lo acabamos de explicar. Segundo, que da una vuelta de tuerca sobre el consentimiento informado, pero en algunos casos también permite cierta flexibilización a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Ahí las empresas deben revisar su aviso de privacidad, que es lo que ustedes han recibido. Establece reglas específicas sobre el consentimiento de los datos de menores, que pone como base mínima 16, pero permite bajarla a no menos de 13 años. España lo tiene en 14. Introduce nuevos derechos, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad. El derecho al olvido ya lo mencionamos recién. Yo me voy a tener brevemente del derecho a la portabilidad porque tiene una implicancia muy importante aquí en el ámbito mexicano. ¿Por qué? Porque si bien en el reglamento europeo empieza a regir ahora el reglamento fue aprobado en 2016, y aquí en el artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, tienen el derecho de portabilidad en el sector público. El reglamento lo reconoce para el sector privado, el reglamento europeo, pero ustedes, primer país en el mundo, lo crea para el sector público. Y están teniendo un desafío enorme, porque en realidad el derecho de portabilidad no tienen como nosotros teníamos antes, o ustedes incluso, ya había una experiencia europea, entonces nosotros copiamos el derecho de acceso, rectificación, sacamos la norma y ya sabíamos qué era. El derecho de portabilidad en Europa empezó a regir el 25 de mayo. Y empezó a regir para el privado, ni siquiera para el público, con lo cual no hay experiencias. Todos estamos aprendiendo. ¿Qué es el derecho a la portabilidad? Bueno, el derecho a la portabilidad es simplemente lo siguiente. Yo tengo mis datos en una plataforma, en un servicio de la seguridad de la información, y tengo derecho a que me los den en un formato reutilizable, en un formato que sea finalmente interoperable, que yo pueda utilizar en otro programa, así que no me lo den codificado. No sé, Facebook no me puede dar en un formato que yo no puedo leer, tiene que ser un formato que yo pueda utilizar. Primera versión y segunda versión del derecho a la portabilidad, o segunda posibilidad, pedirle a esa plataforma que se lo transfiera a otra, sin mi intervención. Yo se lo pido y esa plataforma se tiene que transferir a otra en un formato que la otra pueda reutilizar. Esto es muy importante en el ámbito privado porque, yo les dije, en el ámbito europeo, la libre competencia es un elemento importante porque hace al mercado común, y una de las cosas por las cuales fue pensado fue no solamente darle el poder a las personas de recuperar su información, aún sin irse de esa plataforma. Yo tengo derecho a que lo pase a otro y que me lo dé a mí, pero sin necesidad que yo me vaya, no la puedo seguir usando. El hecho es que yo pueda tener mis datos, que yo los pueda controlar y que además lo pueda reutilizar en otro lado, porque si no soy cautivo de esa empresa de información, de ese servicio de la sociedad de la información. Lo que pasa muchas veces bueno, ustedes lo ven cuando se pasan de iPhone a Android, ¿no? Que tienen tantas dificultades. Eso no es interoperabilidad, son dos sistemas que no se entienden. Lo mismo que la Mac con Windows, son sistemas que no son compatibles, hay que buscar formatos compatibles. Ese derecho a la portabilidad tiene, repito, mucha importancia incluso en el ámbito público, porque mis datos no voy a tener que replicarlos permanentemente cada vez que me los piden. Cuando tenemos que presentar, por ejemplo, un currículum, tenemos que estar repitiendo siempre lo mismo. Bueno, no, si yo tengo mi currículum en el Consejo de la Magistratura, tengo derecho a que se lo pase al sistema docente, a la universidad, en un formato que la universidad lo pueda tomar. Y se terminó, no tengo que estar semanas cargando mi currículum. Por dar un solo ejemplo, hay muchísimo, no tengo tiempo suficiente. Pero ¿qué otras cosas hay? Estos son dos nuevos derechos, pero hay otros. Son todos consecuencias de las últimas tecnologías, sobre todo de Web 2.0. La 1.0 ya las traía, pero este despliegue de Web 2.0 provocó todo esto. Protección de datos desde el diseño y por defecto. Esto significa que cualquier hardware que yo cree o una aplicación tiene que, desde el diseño, proteger mis datos personales. Y además me tiene que dar las opciones que me protegen los datos personales por defecto.
lo van a entender muy fácil. Las aplicaciones generalmente les piden permiso a todo y lo que pone es sí. Y ustedes le dan al sí. Bueno, en este caso tendría que poner la opción no y me tendría que explicar qué significa que yo dé el sí. Eso sería un cambio de paradigma. Las medidas de seguridad, bueno, se hace se exigen medidas de seguridad mucho más fuertes. Hay que mantener un registro de tratamientos para poder controlar a quien trata los datos. Se tienen que realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. Ustedes están acostumbrados a que antes de hacer, por ejemplo, una autopista, una ruta o cualquier obra pública, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. No se puede hacer nada. El tren este que han hecho hasta Toluca o que están haciendo, seguramente hay estudios de impacto ambiental, si no, no lo podrían haber hecho. Espero, ¿no? Supongo. Bueno, acá lo que se exige es, bueno, usted va a poner a este producto en el mercado que tiene incidencia en la privacidad, me tiene que demostrar que efectivamente el impacto es menor, porque si es mayor no lo puede poner en el mercado. Bueno, se crea la figura del delegado de protección de datos dentro de cada empresa, que es una suerte de delegado del órgano de control. No es un delegado, si bien lo paga la empresa, es un delegado del órgano de control, es decir, tenemos el control adentro. Hay que notificar las violaciones de seguridad. Ustedes están acostumbrados o han estado acostumbrados a enterarse por los medios que hubo una fuga de, no sé, de Facebook o por ahí Facebook le manda cambien las claves. No sé, eBay una vez mandó a todos cambien las claves porque tiene una fuga de seguridad. Bueno, cuando avisan eso es porque temen una demanda, pero muchas veces esas fugas de seguridad, si no temen una demanda, no la notifican. Acá hay una obligación de notificar. Bueno, se promueven los códigos de conducta de certificación. Bueno, ya dijimos el análisis de riesgo. Y después se crean algunas cuestiones importantes, que es un procedimiento de cooperación entre las autoridades de control, donde yo no voy a tener que ir, si por ejemplo estoy en España y la violación es en Finlandia, no me voy a tener que ir a Finlandia a hacer el reclamo. Yo lo hago en España, un sistema de ventanilla única, y las autoridades entre sí llevarán adelante el procedimiento de verificación. Y hay por último, una cuestión técnica, que hay un grupo de trabajo que era el que elaboraba todas las normas comunitarias. Se estaba gestionando, empiezan a aparecer otras normas, sobre todo de 2016 ahora, hay anteproyectos de reforma de la ley argentina, un proyecto de ley chilena, un proyecto brasileño, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que le acabo de mencionar, que trajo algunas novedades, entre ellas el derecho a la portabilidad. Esto provocó proyectos también de reforma en Europa, por supuesto, por la entrada en vigencia. Y algo que es muy importante, que son los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos, que en definitiva son estándares aprobados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una red que une, como en el caso de Europa, pero es una red, digamos, no es un organismo gubernamental ni intergubernamental, sino que es una asociación. Reúne a todas las autoridades de protección de datos de Latinoamérica y a la agencia española, y que han emitido estos estándares que vamos a seguir todos los países latinoamericanos cuando regulemos, replican lo que acabamos de ver en el reglamento europeo. Sí, eso está puesto en los estándares. Bueno, en esto cerramos, simplemente advertir que estamos todavía en una web 3.0 que se está remodelando, ya no estamos en la 2.0 sino en la 3.0, y vamos hacia lo que Viviana había mencionado antes, esta web 4.0, donde todos vamos a estar conectados en una matrix, aparentemente. Vamos a llevar internet en los cuerpos, los celulares van a desaparecer, ya no vamos a necesitar, no vamos a necesitar teclado, pobre Cedric, que está dándole allí con el teclado permanentemente, tomando sus notas. Los teclados van a desaparecer, va a ser todo diálogo natural con una máquina y con una suerte de avatar o asistente personal que vamos a tener en la red, que es el que va a funcionar, quien va a conocer todo sobre nosotros y que va a funcionar desde el punto de vista benéfico como un factor de igualación. Todo aquello que yo no sé, él me lo va a aportar, pero también va a tener toda mi información y eso va a estar en la red. Es decir, hay un montón de riesgos y unos nuevos derechos que están acompañando la evolución tecnológica. Supongo que dentro de 20 años, no digo ni 100, dentro de 20 años dirán, derecho al olvido, un derecho viejo, no sé ni los que vendrán. Los que aparecerán
a partir de del uso de las tecnologías. No tengo idea, no los puedo ni avisorar, porque el incremento es tan enorme. Hoy hablaba Viviana de los robots, y de hecho la Comisión Europea encomendó a un grupo de especialistas para estudiar los derechos que pueden tener los robots inteligentes. O sea, les empiezan a dar personalidad jurídica a los robots para poder regularlos. Un poco lo que veíamos en la película Yo Robot, o que podríamos ver incluso desde aquella película Robocop, ¿no? O luego El Hombre Bicentenario. Bueno, hemos visto muchas películas que tienen relación con la inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, la película en sí, y muchas otras que no tenemos tiempo de mencionar. El panorama es incierto. Lo cierto es que tenemos que ir adaptando, como hicieron Warren y Brandeis, los viejos derechos a nuevos moldes y crear nuevos derechos que nos sirvan para poder enfrentar los nuevos retos. La idea de hoy era darle un panorama, explicarles la incidencia del reglamento, cuáles eran las principales regulaciones que traía, y bueno, de algún modo celebrar, porque el que estudia estas cuestiones realmente asiste con vértigo a la evolución de la tecnología y del derecho, celebrar que estemos en esta evolución tan importante de la tecnología y la información, pero con cierta, digamos, perspectiva prudente en cuanto a hasta dónde llegaremos y qué herramientas tendremos que ir adoptando en el camino para evitar que las personas seamos nada más que un engranaje más de una maquinaria, como temía Orwell en 1984. Muchas gracias. Bueno, pues solicitamos la presencia en el presidium de la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández. También invitamos al presidium a la maestra Marta Alejandra Chávez Camarena, así como a el licenciado Arturo Carranza Huereca, la licenciada Graciela Marichi Vargas, para que nos acompañen, por favor. Sí. Gracias, Ale, si me haces el honor. Asimismo al señor Cedric Laurent. Pues la verdad es que quisiera agradecerle su presencia. Me parece que fue muy buena la conferencia. Yo la disfruté muchísimo. Yo sabía que no nos equivocamos, maestro, de verdad. Muchas gracias. Y pues sin más preámbulo, yo les pido un aplauso más fuerte, porque creo que después de un aplauso que se oiga hasta Argentina, ¿sí? Hasta Argentina. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron. Ya se tuvieron que retirar los demás funcionarios. Gracias a todos ustedes por estar aquí, al personal del Info y a todos los que hacen posible este evento. Y si me hace el favor, magistrada, de entregarle, por favor. ¿Lo quieren leer? Claro que sí. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Raúl Puccinelli por impartir la conferencia magistral Viejos y Nuevos Derechos en un Mundo Hiperconectado. Entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, Ciudad de México, a 11 de julio de 2018, y firma la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del INFO. Le pedimos a la comisionada y al presidium que por favor se tomen la foto oficial de clausura del evento. Audio Jungle.